Bueno, para continuar con esto de las métricas, de la unidad esta de métricas y estimaciones, ya vimos los conceptos de medición, medida, métrica, indicadores y también el concepto de indicadores claves de rendimiento, ¿sí? Y ahora vamos a entrar un poco en lo que es el proceso de medición, ¿sí? Durante el proceso de medición se tiene que llevar a cabo una serie de actividades que son básicamente la formulación, la recolección, el análisis, la interpretación y la retroalimentación. La formulación básicamente se refiere a plantear cuáles son las medidas y métricas del software apropiadas para la representación del software que se está construyendo. Es decir, básicamente saber qué es lo que se va a querer conocer del software y en base a lo que se va a querer conocer del software vamos a saber qué va a ser lo que vamos a querer medir. ¿Sí? Sería algo así como definir cuáles medidas queremos tomar, porque como dijimos previamente, no se puede medir todo, ¿sí? Es muy similar al concepto este de las pruebas que realizamos, no se puede probar todo, no se puede verificar todo, no se puede validar todo, ¿sí? Se tiene que verificar las cosas más importantes y las cosas que son fundamentales, porque si no, caemos en que vamos a dedicar demasiado tiempo y demasiado esfuerzo y demasiado dinero a esto y obviamente el producto final va a ser un producto demasiado caro. Y recuerden, el dilema este de la calidad se aplica también al concepto, a cualquiera de estos conceptos, ¿sí? Si tenemos un producto demasiado costoso, no lo va a querer comprar nadie. Bien, entonces la formulación básicamente es plantear cuáles medidas y métricas vamos a necesitar y vamos a querer, ¿sí? Para saber justamente qué es lo que vamos a querer medir. Luego de saber qué es lo que vamos a querer medir, viene el segundo paso, la segunda actividad, que es justamente la actividad de recolección, que es el mecanismo manual o automático, ¿sí? Que se usa para acumular datos requeridos para obtener las métricas que formulamos en la actividad anterior. Sería algo así como llevar a cabo el proceso justamente de medición. Por su parte, el análisis es básicamente el cálculo de métricas y la aplicación de herramientas matemáticas a esas medidas que ya sacamos en la actividad de recolección, ¿sí? Después tenemos la etapa de la interpretación, ¿sí? Que es la evaluación de las métricas que obtuvimos como resultado en la etapa de recolección y que luego le aplicamos el análisis para el cálculo de métricas, ¿sí? Entonces la interpretación justamente es la evaluación de esas métricas, ¿sí? Para comprender la calidad de la representación, es decir, evaluar si las métricas resultantes realmente nos están dando valores representativos, ¿sí? De lo que intentábamos medir. Bien. Y el último paso es el paso este famoso de retroalimentación, que básicamente se refiere a recomendaciones derivadas de la interpretación de las métricas del producto, del proceso o del proyecto. Estas interpretaciones se transmiten al equipo de desarrollo, ¿sí? Para que tomen medidas de algún tipo, ya sea continuar como se venía trabajando o cambiar algo para intentar mejorar a futuro el valor de esa métrica, porque evidentemente descubrimos que no nos está dando un valor representativo, ¿sí? En cuanto a las características de las métricas, ¿sí? Cuando hagamos uso de métricas o cuando intentemos definir métricas propias, es importante que las mismas tengan ciertas características, ¿sí? La primera característica que una métrica debería tener es la que nos dice que una métrica debe tener o debe cumplir con propiedades matemáticas deseables. Esto básicamente lo que quiere decir es que el valor de la métrica debe estar en un rango significativo, ¿sí? Por ejemplo, debe tomar valores que se encuentren, por ejemplo, entre 0 y 1, donde 0 significa la ausencia total del atributo medido dentro de la entidad o dentro del objeto, y 1 indica el valor máximo posible, ¿sí? Y 0,5, por ejemplo, representa el punto medio, ¿sí? Otra de las características que debería tener una métrica nos dice que la proporción de la característica medida debe aumentar o disminuir de igual manera que lo hace el valor de la métrica,
¿sí? Esto quiere decir que cuando una métrica representa una característica de software que aumenta cuando ocurren rasgos positivos o disminuye cuando se encuentran rasgos negativos, el valor de la métrica tiene que aumentar o disminuir de la misma forma. O sea, si estamos midiendo, por ejemplo, la modularidad de un sistema y ocurre algo positivo que fomenta justamente la modularidad, el valor de la métrica debería aumentar. ¿Por qué? Porque sería confuso, por ejemplo, que el valor de la métrica disminuya cuando aumenta la modularidad. Esto es básicamente lo que quiere decir esta característica. Bien. Y por último, cada métrica debe validarse de manera empírica en una gran variedad de contextos, ¿sí? Antes de publicarse o antes de utilizarse para lo que es la toma de decisiones. Es decir, una métrica para considerarse válida tiene que haber sido utilizada en un gran número de contextos y de sistemas, y debe nos debe haber dado valores representativos de lo que se deseaba medir en un gran número de entornos o de contextos o de sistemas. Bien, a eso se refiere un poco la validación. Por eso debe ser válida la métrica. En cuanto a los atributos de las métricas efectivas, ¿sí? Y fíjense que dice métricas efectivas, ¿sí? Podríamos decir que las métricas son efectivas si son simples y calculables, si son empíricas e intuitivamente convincentes, si son congruentes y objetivas, si son constantes en su uso de unidades y dimensiones, si son independientes del lenguaje de programación y además son mecanismos efectivos para la retroalimentación de alta calidad. Como ya vamos a ver más adelante, existen cientos de métricas de software, tanto del producto, tanto del proceso como del proyecto, ¿sí? Es decir, cientos de formas de medir en qué grado un atributo está presente o no en el software. Sin embargo, como se podrán imaginar, van a haber métricas tan complejas o tan específicas que van a ser de difícil aplicación, ¿sí? O métricas que no están suficientemente probadas como para asegurarnos que nos está dando una noción precisa de lo que queremos medir. O también puede existir métricas que a simple vista parecería que nos están diciendo algo, pero que en realidad nos están diciendo todo lo contrario. Es por ello que es importante tener en cuenta que una métrica va a ser más efectiva, ¿sí? Cuando la propia métrica y las medidas que la componen cumplan o tengan ciertos atributos. Bien, entonces, por ejemplo, que una métrica sea simple y calculable quiere decir que la métrica va a ser relativamente fácil de aprender a derivar, digamos, a medir, a calcular, ¿sí? Es decir, su cálculo no tiene que demandar un esfuerzo ni un tiempo excesivo. Y esto se debe fundamentalmente porque ahí se perdería el sentido de su uso. Si una métrica es extremadamente difícil de calcular o de derivar, vamos a perder demasiado tiempo al intentar usarla. Entonces se perdería un poco el sentido seguramente de su uso, ¿sí? Las métricas tienen que ser empíricas e intuitivamente convincentes. Esto lo que quiere decir es que la lectura de la métrica tiene que ser intuitiva, ¿sí? Por ejemplo, una métrica que mide la complejidad tiene que aumentar a medida que aumenta la complejidad, y una métrica que mide la cohesión de un módulo, por ejemplo, debe aumentar de valor a medida que aumenta justamente el valor de cohesión de ese módulo. Después, en cuanto a las métricas, a la característica esta que nos dice que las métricas tienen que ser congruentes y objetivas, básicamente esto es que siempre las métricas nos tienen que dar resultados sin ambigüedades, ¿bien? O sea, otra persona debería poder llegar al mismo valor de la métrica si utiliza la misma información acerca del software. Eso es lo que quiere decir que deben ser congruentes y objetivas. Bien. Después, las métricas tienen que ser constantes y consistentes en el uso de unidades y dimensiones, ¿sí? Acá lo que se refiere es que el cálculo matemático de la métrica debe usar medidas que no conduzcan a combinaciones raras de unidades. Por ejemplo, multiplicar personas de un equipo de trabajo por variables propias del lenguaje de programación va a dar como resultado una mezcla
en principio sospechosas, unidades que no son, digamos, intuitivamente convincentes, ¿sí? Es decir, cantidad de personas por tipo de datos nativos del lenguaje, por ejemplo, o no sé, cantidad de personas por número de sentencias o de palabras reservadas del lenguaje. No tendría sentido, ¿sí? A eso se refiere cuando hablamos de que tienen que ser constantes en su uso de unidades y dimensiones, ¿sí? No nos tienen que dar ese tipo de combinaciones de unidades que no tengan sentido, ¿sí? Después otro atributo de las métricas efectivas, ¿sí? Nos dice que las métricas tienen que ser independientes del lenguaje de programación. O sea, las métricas deberían basarse en el modelo de requerimientos, el modelo de diseño o la estructura del programa en sí. No deberían depender de la sintaxis o de la semántica del lenguaje de programación. Como les digo más arriba, estos son atributos de las métricas efectivas. Ahora vamos a ver por qué estoy repitiendo tanto esto, ¿sí? Y por último, se dice que las métricas efectivas tienen que ser un mecanismo efectivo justamente para la retroalimentación de alta calidad. Esto lo que nos quiere decir es que tienen que proporcionarnos información que pueda conducir a un producto final de mayor calidad. Ese es el objetivo principal de las métricas, ¿sí? Nos debe permitir la mejora continua, nos debe permitir saber cómo vamos, hacia dónde vamos, si mejoramos con respecto a lo que estábamos haciendo antes. Bien, entonces, como conclusión, podemos decir que si bien muchas métricas van a satisfacer todos estos atributos de efectividad, algunas métricas de uso común pueden fracasar, digamos, en satisfacer uno o dos de estos, y eso no le va a quitar validez a la métrica. Digamos que estos atributos miden qué tan efectiva es la métrica, pero no si es válida o no, ¿ok? Porque podemos tener justamente una métrica que sea muy complicada de calcular, ¿sí? Pero que de todas formas nos dé un valor representativo de lo que estamos tratando de medir, ¿ok? Entonces la métrica seguiría siendo válida. Bien, el que sea complicada de calcular no le quita validez. Lo mismo ocurre con que sean independientes del lenguaje de programación. Podemos tener métricas que sean propias del lenguaje de programación y que nos van a servir en algún caso en particular, ¿sí? Pero bueno, si cumplen con todas estas cuestiones van a ser más efectivas porque el mundo en donde se van a poder utilizar, digamos, ¿sí? La gama de problemas a las que se va a poder aplicar la métrica va a ser mucho mayor. Bien, por ejemplo, un ejemplo que vamos a ver no mucho más adelante, en realidad en un par de videitos seguramente, es el de la métrica de puntos de función. Sí que en cierta forma lo que mide es la funcionalidad entregada por el software, ¿sí? Y podría argumentarse que el atributo de congruencia en esta métrica en particular fracasa, ya que si dos personas midiéramos el mismo software, probablemente obtendríamos valores diferentes, pero este no es un motivo, digamos, suficientemente válido para quitarle mérito a esta métrica que es muy utilizada, ¿sí? Ya que el punto de función proporciona una comprensión muy útil, ¿sí? Y nos da indicadores muy útiles, incluso si falla en satisfacer este atributo de congruencia. Bien, ese es el ejemplo, digamos, paradigmático de esto.